Buenos días, alumnos. Vamos a desarrollar el tema de la paz armada. Como hemos visto el día de ayer, la paz armada es un momento de la historia en el cual las potencias europeas deciden no enfrentarse entre sí y más bien deciden hacer pactos, acuerdos o alianzas para, según ellos, mantener un equilibrio dentro del continente. Este equilibrio va a llevar a que otras potencias piensen de la misma manera e inclusive tengan la idea de que las potencias que primero se aliaron lo están haciendo con la intención de atacarlos. Esto va a generar pues una tensión dentro del continente europeo que a la larga va a desatar lo que conoceremos como la Gran Guerra, o mejor dicho, la Primera Guerra Mundial. Analicemos esta etapa de la historia minuciosamente para ver cuál fue el origen, las causas y las consecuencias. Concepto. Nos dicen que el nombre de paz armada se utilizó para describir a un periodo de la historia entre 1885 a 1914, antes de lo que sería la Primera Guerra Mundial o también llamada la Gran Guerra. Fue un momento de intensa carrera armamentista. ¿Qué quiere decir esto? Que los países o potencias, porque hay que diferenciar a lo que fueron países de potencias. Las potencias son aquellas que tienen pues un gran interés por territorios, tienen pues un poder económico muchísimo mayor que otros países y a su vez pueden generar pues mayores recursos, mientras que los países son aquellos que se mantienen con una economía moderada, con recursos básicamente propios, ¿sí? Y no están buscando tampoco una carrera expansionista. Entonces, bien, las grandes potencias, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar con una carrera armamentista, dice, es decir, van a empezar a adquirir armamentos en gran cantidad. Es cierto, en la actualidad los países también lo hacen, pero lo hacen con una intención de renovar el armamento que ya es obsoleto, desfasado o viejo. Y esto lo hace en base a acuerdos internacionales. Para esta época, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, no se hacía con esa intención. La única intención era básicamente la de adquirir armamento para una supuesta autodefensa o en todo caso para una invasión. A este momento del armamentismo se va a sumar lo que también dice, ¿no? Alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en lo que se conoció como la Triple Alianza y la Triple Entente Cordiale o la Triple Entente, es decir, grupos de tres países, en su mayoría potencias, que deciden aliarse por, según ellos, resguardo a que otros países u otras potencias también se vayan a aliar y vayan a intentar atacarlos. Estas alianzas van a dar origen a lo que serán pues los grupos que formarán durante la Gran Guerra, o sea, los grupos primarios. Esto quiere decir los grupos base, porque otros países se van a empezar a aliar, pero como vemos son países, no potencias, y ya hemos diferenciado en este periodo de la historia qué es una potencia y qué es un país. Veamos este mapa. La paz armada 1871 a 1914. Nos dice que es el periodo de aparente paz. Y eso es cierto. No hubo enfrentamientos a gran escala. Eso no quiere decir que no hubieran enfrentamientos, sí. Hubieron pequeños enfrentamientos como lo que fue la cuestión de Oriente. Pero fueron pequeños. Veamos estos pequeños enfrentamientos o aquellos enfrentamientos que llegaron a terminar. Tenemos el fin de la guerra franco-prusiana, es decir, entre Francia y lo que fue el antiguo imperio ruso. Esta guerra
generó pues un alto índice de enfrentamientos, de divisiones, de situaciones, ¿sí?, que no estuvieron a punto de desarrollar una guerra a gran escala, pero que sí terminaron tranquilizando la situación porque llega a su fin. Hay que recordar que lo que fue el Imperio Prusiano es el que dará origen después a lo que será la Alemania que nosotros conocemos. Entonces ellos buscaban expandirse y sobre todo querían pues la zona de los Balcanes. En el caso de los francos estamos hablando de Francia, que va a ser uno de los que va a formar estas famosas alianzas durante este periodo. Ahora, dice que termina este enfrentamiento franco-prusiano y no va a haber otro hasta el inicio de la Gran Guerra, es decir, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este periodo de la paz armada, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por la formación de estas llamadas alianzas, la Entente Cordiale y el Triple Entente, ¿no? Y también por lo que ya hablamos anteriormente de la famosa carrera armamentista, ¿sí? Sigamos. Una cuestión que sobresale en este periodo y que es muy extraña hasta cierto punto es la llamada amenaza alemana. A Alemania siempre lo consideraron una amenaza, tanto así que al terminar la Primera Guerra, pues el resultado, que no va a ser favorable, claro, para los alemanes, tampoco va a ser favorable a nivel mundial, porque se va a dejar un antecedente de que si no le caíste bien, si no llevaste una buena relación con las potencias que puedan ganar un enfrentamiento o militar o bélico a gran escala, pues simplemente van a buscar acabar contigo, que es lo que va a ocurrir con Alemania cuando veamos la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, ¿sí?, que no le va a ser muy favorable. Pero bien, veamos a qué se refiere esta amenaza alemana. Dice que había conformado uno de los ejércitos más poderosos, además de tener una gran capacidad industrial. Sin embargo, se sentían constantemente amenazados por sus vecinos. Claro, el hecho de sentirse amenazado por sus vecinos es lo que los lleva a esta carrera armamentista, a esta situación de buscar el tener que generar armamento nuevo, generar estas armas para estar preparados, ¿no? Y es algo que es constante, es algo que no solamente se ve durante el inicio o los previos a la Segunda Guerra Mundial, sino que miren, ya se ve desde esta época. O sea, desde esta época los alemanes buscaban el hecho de querer tener pues armamento porque se sentían amenazados. Ojo, no es que eran amenazados, sino que ellos pensaban que sus demás vecinos iban a atentar contra ellos, ¿no? Dice que también que Francia y Rusia, además de sentir un resentimiento frente a la capacidad imperialista de los ingleses, esto es otra cuestión más. Francia es vecino de Alemania, Rusia, bueno, está mucho más lejos, pero estos dos países, bueno, Rusia es un imperio para esta época, puesto que está gobernado por los zares, es un imperio absolutista, porque la voz del zar es la voz básicamente de Dios, es una autoridad, se hace lo que él determina. eh, Generó un cierto resentimiento a la capacidad que tenían los ingleses. Ahora, ¿qué esto que tiene que ver con la amenaza alemana? Es simple.
si vemos bien el mapa de Europa, Alemania es vecino de Francia. Entonces el miedo que pueda tener Francia lo puede transmitir los alemanes o puede hacer creer que Francia quiere invadir Alemania porque Alemania tiene una capacidad industrial para generar armamento. Y esto a su vez pues puede generar ciertas cuestiones eh, que busquen que, que Alemania trate de fortificarse o generar defensas para evitar pues una invasión francesa. Y Francia piensa, no, mejor invado a Alemania porque Alemania tiene esta capacidad, porque vaya a ser que los ingleses quieran hacerme algo. Y en el caso de los rusos, ¿sí? Los rusos, no, mejor también invado a Alemania, tiene esa capacidad porque yo todavía no tengo una capacidad tan grande para generar armamento. Ocurre que en esta época, supuestamente cada país fabrica su propio armamento. Y además, como ya habíamos conversado el día de ayer, Rusia todavía está en una etapa pues entre feudal y mercantilista. No buscó, ojo, formar parte del desarrollo industrial, de la llamada revolución industrial. Con decirles que cuando estalle la Primera Guerra Mundial, muchos de estos como Rusia, como Prusia, el Imperio Austrohúngaro, todos ellos van a llevar caballería. No, están yendo a una guerra en gran escala en que algunos países, como Alemania, ya están llevando un poco más de tecnología, como los ingleses, como los franceses, pero estos países, vamos a llamarlos así, no tienen un desarrollo militar a gran escala como lo va a tener pues las otras potencias, ¿no? Y esto va a generar pues un revuelo y también una búsqueda de avanzar en la tecnología, más allá de lo que ellos mismos pensaban. Otra situación que se va a dar también en todo este entrever de la amenaza alemana es, por ejemplo, la situación propia de los Balcanes, que es un territorio que muchas potencias van a querer en ese entonces, el foco constante de conflicto entre dos imperios que ya estaban en decadencia, ¿no? El austrohúngaro y el turco. A su vez, el imperio austrohúngaro dice que también era un foco pues, de constante conflictos internos. O sea, no era solamente que estos ya estaban ya por desaparecer, sino que en el caso del austrohúngaro era más conflictivo porque habían ya conflictos internos. Es curioso, estos después se van a separar y van a formar por los países de Austria y el de Hungría, cada uno por su cuenta. Dice, ya en el caso propiamente del Imperio Austrohúngaro ya estaba pues compuesta internamente por una gran diversidad de culturas que se contradecían constantemente, ¿no? Eran territorios, dos territorios, por eso que van a formar dos países después, ¿no? Los austriacos y los húngaros, pero ya dentro de estos mismos territorios habían pues diversidades culturales. Y el detalle está en que cuando hay diversidades culturales dentro de un territorio, si no se aplican políticas que busquen un equilibrio, una igualdad, lamentablemente no se va a poder satisfacer las necesidades, ¿no? Porque hay que entender que en una población no solamente hay diferencias políticas, no solamente hay diferencias sociales, hay diferencias económicas, hay diferencias culturales, hay diferencias religiosas, ¿no? Y para este periodo, pues las diferencias religiosas eran muy marcadas y eran lo que también determinaban pues la situación de la población en ese entonces. Una diferencia única que no podía darse más allá de lo normal. ¿Esto qué quiere decir? Por si acaso, lo aclaro, que las diferencias culturales podían generar internamente enfrentamientos, porque hay que tener en cuenta que también es una época en que el nacionalismo está muy presente. Es algo que lamentablemente hoy día ya no vemos. El nacionalismo
Me refiero al nacionalismo de esa época. No lo vemos como el nacionalismo de hoy en día, ¿no? En esa época sí, el nacionalismo era muy marcado, te identificabas mucho con los tuyos, con tu pasado. Hoy en día para identificarnos con nuestro pasado pues nos cuesta mucho, nos cuesta un montón. Bueno, bien, sigamos. Hemos dicho que se formaron alianzas. Pues veamos cómo fue este sistema de alianzas. Dice que esta situación llevó a varios países, en este caso podríamos decir potencias, llevaran a cabo pues pactos de colaboración militar. Y ahí sonaría, ¿no? Bueno, van a hacer entrenamientos, facilidades en compra y venta de armamentos, sí, pero estos pactos de colaboración militar también los llevaron pues a generarse defensas por si es que eran atacados. Dice que el primero de estos pactos fue el de la Triple Alianza, ¿no? Que lo vemos a la derecha, ¿no? Que se da en 1882, agrupaba a Alemania, al Imperio Austrohúngaro e Italia. El otro, pues vemos a Inglaterra, vemos a Rusia y vemos a Francia en el famoso Triple Entente. Eh, Repito, recalco, aunque parezca reiterativo, estas ideas eran para establecer, establecer defensas en un posible ataque, ¿sí? Pero las otras potencias vieron que no era para un posible ataque, sino que lo hacían para atacar, que es distinto. En 1907 se formó el Triple Entente con Inglaterra, Rusia y Gran Bretaña, como habíamos dicho. Con esto ya estaban formados pues los bandos que se enfrentarían en la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que si vemos el mapa, nos damos cuenta que uno, ¿no? Tiene a Inglaterra, tiene a Rusia y tiene a Francia, pero en medio de ellos está Alemania. Y Rusia está cercado por ese grupo más o menos, en el cual está Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y bueno, más abajo está Italia, ¿no? Entonces podría ser entendible que Rusia, no, Rusia necesita aliarse porque tiene a, a tres que lo están cercando. Igual Francia tiene más o menos a tres que están cerca. Pero si se dan cuenta hay uno al medio que es el que va a sufrir todo el inicio, que es Suiza. Suiza dice, ¿yo qué hago acá? Yo no debería, yo estoy en medio del fuego, ¿no? Pues bueno, en ese tiempo no importaba, lo que importaba eran las potencias que querían resguardar su integridad. Eso era lo que importaba, eso era lo que tenía que darse y no importaba nada más. Acá tenemos características de las paz armadas, ¿no? Se desarrolla el realismo, no solamente en el aspecto de la vida cotidiana, sino también en el aspecto, por ejemplo, literario. O sea, es un periodo, sí, de prolongada paz, entre comillas, ¿no? Una paz extraña, poco común, porque los países siguen pensando en que puede haber guerra. Espectaculares avances científicos y tecnológicos, sobre todo en el aspecto armamentístico, exploración de los últimos rincones del mundo, tratando de buscar zonas donde hayan recursos, ¿no? Para poder utilizarlos favorablemente, incremento del poder del Estado, ¿no? No solamente con estas alianzas, sino con todo lo que vaya a ocurrir. Veamos ahora un poco el realismo y cómo es que este se desarrolló. El realismo se va a dividir en dos momentos, el romanticismo y el realismo. El romanticismo surge en la primera mitad del siglo XIX, habla básicamente de sentimiento y de la imaginación, mientras que el realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y nos habla más que nada de la razón y la utilidad.
Ojo, el primero va a ir netamente a la parte de literatura. El segundo no solamente a la literatura, sino que también va a entrar en lo que va a ser la filosofía de la época. ¿Sí? Ahora, este periodo también es conocido como un periodo de prolongada paz. Dice que el espíritu positivo hacia, hacia casi impensable la existencia de un conflicto generalizado entre grandes países, cultos y civilizados. Supuestamente, estos dos últimos aspectos harían de que no se dé un enfrentamiento armado. Pero al final de cuentas esto no ocurrió. Una guerra sería un mal negocio para todos los países, eso lo tenemos claro. Ningún país puede sobrevivir a una guerra, porque económicamente, así seas el vencedor, terminas mal. Un sobregasto económico, porque has tenido que derivar recursos para eso, cantidad de fallecidos, cantidad de heridos que después supuestamente el Estado tiene que ver por ellos, ¿no? Se genera el armamentismo, es cierto, la industria armamentista va a desarrollar, pero, pero hay un gasto, porque para que se haya podido desarrollar has tenido que dejar de presupuestar otras cosas para derivar ese dinero a cubrir ese gasto. ¿Y esto qué genera? Pues gastos militares, porque está bien, generas armamento, pero, por ejemplo, creas vehículos, esos vehículos tienes que darle mantenimiento, tienes que darle combustible, todo eso. Entonces hay un gasto adicional. Y el otro que se presenta es el servicio militar obligatorio, ¿no? Y eso también va a generar un gasto, porque al ser el servicio militar obligatorio, mayor alimentación, vestimenta para los soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para esa época era necesario, porque si estabas creyendo que te iba a hacer una guerra posterior, necesitabas tener personal para aumentar tu ejército y al aumentar tu ejército poder hacerlo pues más sólido y más estable a la larga. Algunas otras características que tenemos, por ejemplo, durante este periodo de paz armada o anterior a esto se habían suspendido los Juegos Olímpicos, pues en 1896 se van a reanudar los Juegos Olímpicos, ¿no? Para dar una muestra de que la paz y la tranquilidad reina. Se crea en 1909 el Tribunal Internacional de La Haya, un tribunal conocido por nosotros con lo del famoso diferendo marítimo. En este caso se va a crear para poder resolver cualquier problema que haya entre países, pero no se va a dar a la larga porque esto terminará pues siendo solamente un tribunal momentáneamente para pequeños asuntos diplomáticos. Tenemos acá algunas estadísticas, ¿no? En cuanto a los avances científicos, Estados Unidos va a encabezar, ¿no? Le va a seguir Gran Bretaña, Alemania, Francia. En el caso de Austria, España, Italia y Suecia, pues van a estar a la par. Pero Estados Unidos sí va a tener grandes avances científicos, ¿no? Los inventos, cómo es que fueron avanzando a través de los siglos. En el siglo XVI no avanzó mucho, siglo XVII sí, con los famosos descubrimientos geográficos. En el siglo XVIII avanzaron pues porque ya las potencias tenían colonias, pues no, España en América, Inglaterra en Norteamérica y así sucesivamente. El siglo XIX se despunta más aún con el factor del imperialismo y el colonialismo con África, la India y todo eso, y también pues a finales de este siglo y comienzos del siglo XX que se despunta un poco más con lo que va a ser pues la paz armada y la Gran Guerra, ¿no? Que van a ser factores claves para esta situación, ¿no?
Tenemos la exploración mundial, en este caso tenemos por ejemplo el reparto de África, con la famosa conferencia de Berlín, en que las grandes potencias pues se van a dividir este continente por los recursos, la exploración por ejemplo a la Antártida, ¿no? Y a Groenlandia, territorios que no habían sido investigados, que no habían sido, que se creía podían ser poblados, ¿no? Pero las condiciones climáticas, por sus bajas temperaturas, no lo van a permitir, van a generar ciertos problemas y esto no va a ser nada, pero nada favorable. Bien, a continuación vamos a pasar a desarrollar nuestra ficha, ¿sí? Vamos a desarrollarla. A ver, vamos a darle clic.